las 7 palabras. Cada viernes de expiación, en muchas iglesias se predican, se recuerdan las 7 palabras que Jesús pronunció estando en la cruz. Las 7 palabras son el resumen del Evangelio. A través de las 7 palabras nosotros podemos conocer a nuestro Salvador, podemos conocer el amor, la misericordia, la gracia. Las 7 palabras que Jesús pronunció estando en la cruz entonces son el resumen del Evangelio de la gracia. Y a través de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, podemos entonces encontrar estas 7 expresiones que Jesús pronuncia en la cruz. Procuramos también darle un orden cronológico, tal fueron apareciendo en esas últimas horas de Jesús antes de morir. Y una de las primeras palabras que encontramos está registrado por el escritor sagrado Lucas. Es Lucas quien entonces capta la primera palabra de Jesús. Y cuando escuchemos esta palabra de Jesús, tengamos también en mente cuál es el propósito del escritor sagrado al presentar esta palabra. Lucas procura presentar el Evangelio de Jesucristo, pero entre la gente no judía. Los lectores de Lucas son los gentiles, no son los judíos principalmente. De tal forma que el escritor se esfuerza por mostrar a los gentiles la posibilidad del Evangelio de la gracia, para que también los gentiles puedan aceptar, reconocer a Jesucristo como el Salvador. Y el tema principal de Lucas en su Evangelio es presentar la misericordia de Dios, el amor de Dios, mostrado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por otro lado, también se espera que quien escuche el Evangelio de Jesucristo crea en Jesucristo. Lucas espera que los gentiles crean en Jesucristo, crean en el Evangelio. Después, Lucas también presenta cuáles son los beneficios de recibir el Evangelio de Jesucristo. 3 cosas entonces fundamentales son los que Lucas en su Evangelio quiere transmitirle a los no judíos: la misericordia de Dios, la exigencia del Evangelio y los beneficios del Evangelio. Por eso entonces, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo encontramos esta primera palabra en San Lucas capítulo 23, versículo 34. Y en esta primera palabra de Jesús se pueden notar estos 3 temas principales en todo el Evangelio de Lucas. El centro del Evangelio es efectivamente el perdón de los pecados. El núcleo del Evangelio es la salvación ofrecida en Jesucristo. Es en Lucas donde nosotros podemos recordar rápidamente aquellas 3 parábolas en el capítulo 15.
la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. De tal manera que lo que está perdido, dice el mismo Evangelio de Lucas, es el propósito fundamental de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la manera de rescatar al quien está perdido es por medio del perdón de pecados. Por eso la primera palabra de Jesucristo en la cruz del Calvario es una palabra de perdón, es una palabra de salvación, es una palabra también que nos obliga a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. A través de los evangelios también vamos a encontrar el cuestionamiento de los mismos fariseos cuando decían: ¿y quién puede perdonar pecados? ¿Solo Dios? Entonces Lucas, cuando habla que Jesús ofrece el perdón de los pecados, está dando evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios porque Él puede perdonar pecados y porque los gentiles están extraviados, están perdidos. Entonces el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y por eso entonces Lucas nos lleva a la cruz del Calvario a contemplar primeramente al Hijo de Dios que está siendo crucificado y que está muriendo porque está ofreciendo el perdón de nuestros pecados. Hay que entonces reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene poder, tiene potestad, tiene toda autoridad para perdonar los pecados. En esa cruz del Calvario queda la evidencia de la misericordia continua de Dios. En la cruz del Calvario, en la palabra de perdón, está la evidencia de que está muriendo el Hijo de Dios para perdonar a aquellos que por ignorancia viven en pecado y transgreden el mandamiento de Dios y ofenden a Dios. Por eso dice Jesús: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque son ignorantes. No conocen quién es Dios, no conocen quién es el Hijo de Dios y ofenden a Dios. Por eso Jesús clama por el perdón de los pecados, por las ofensas, por las maldades, porque no conocen quién es Dios y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, por desconocimiento de la palabra, por desconocimiento del propósito de Dios. Y aquí también entonces podemos ser engañados por el pecado y podemos ofender a Dios con nuestra indiferencia, con nuestra apatía, con nuestro abandono al mismo Señor. Pero cuando Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, está haciendo un llamado también para los que están allí al pie de la cruz y para los que hoy escuchamos el mensaje de perdón. Es un llamado de parte de Jesús para que podamos reconocer nuestra maldad, para que nos podamos arrepentir y para que obtengamos el perdón que se nos ofrece gratuitamente por la misericordia de Dios. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y cuando se experimenta el perdón de Dios, nos permite vivir en plenitud delante de Dios. Y por el otro lado también, el perdón que Jesús nos ofrece nos da la posibilidad de vivir perdonando
como lo declara el Padre nuestro, a quienes nos ofenden. Vivir perdonando nos libera de amargura que nos consume sin darnos cuenta. Hoy, en este viernes de expiación, vivamos cada día en el perdón de Jesucristo. Vivamos el perdón plenamente. No es un perdón a medias, es un perdón pleno. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el Hijo de Dios que tiene autoridad para perdonar pecados. Son los que están extraviados quienes acuden al Hijo de Dios para recibir el perdón de sus pecados, y se requiere arrepentimiento. Por eso, la segunda palabra le da continuidad a los beneficios del perdón. Porque Jesús dirige su segunda palabra al ladrón que padece juntamente con él. En ese momento de castigo que están allí en la cruz, y antes de su último aliento, uno de los ladrones, un malhechor, un pecador, pone su esperanza en ese inocente Cordero de Dios que agoniza a su lado. Otro le insultaba, otro se burlaba de él, pero Lucas capta un diálogo entre Jesús y un ladrón arrepentido, entre Jesús y este ladrón que ha captado que es el Hijo de Dios, que es un pecador, pero que hay perdón en Jesucristo. Y hay un diálogo entre Jesús y el ladrón arrepentido. Y este diálogo fundamentalmente tiene que ver con un miedo del ladrón arrepentido. Algo que causa terror, y todavía en la actualidad. Y estamos refiriéndonos a la muerte. ¿Quién no quiere evitar la muerte? Solo quien no tiene esperanza, quien no tiene la seguridad de la vida eterna. De tal manera que lo que le atemoriza a este ladrón es la muerte. Y cuando Jesús pronuncia la segunda palabra en la cruz, deja constancia que la muerte misma ha sido vencida por la cruz de Cristo, que el pecado ha sido derrotado por medio de la expresión de la primera palabra. La muerte también ha sido derrotada por medio de la expresión de la segunda palabra. Porque ahí está este ladrón agobiado, angustiado, estamos pagando por lo que hemos hecho, lo dice él mismo, pero pensaba que le quedaban pocas horas para morir. Lo que le seguía era la muerte. Y en algún futuro distante, resucitar para enfrentar el justo juicio de Dios. Y esto le atemoriza. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice al Hijo de Dios que está en la cruz del Calvario. Y Jesús, que ofrece misericordia, le da una seguridad inmediata. No es una seguridad futura, no es una seguridad de algún día, tampoco es una probabilidad, sino que en ese mismo momento Jesús le asegura: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Lucas nos presenta uno de los beneficios del Evangelio.
el beneficio del Evangelio es la resurrección, la vida eterna, la vida abundante. Qué interesante, hermanos, por eso es el resumen del Evangelio. El perdón es un beneficio del Evangelio. El paraíso, otro beneficio del Evangelio. De tal manera que Jesucristo le asegura que la muerte deja de ser un oscuro salto a la incertidumbre y se transforma en un paso más para la plenitud de la vida eterna, asegurándole la compañía de Jesús en todo momento, y que podemos también disfrutar de su confianza y de su presencia en la vida y en la muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es esperanza, confianza, seguridad. Es el Hijo de Dios que está muriendo en la cruz del Calvario, que tiene autoridad para perdonar pecados, pero también que tiene esperanza para llevarnos al paraíso, a la gloria eterna con Él. La tercera palabra ahora tiene que ver con el Evangelio según San Juan. Y Juan procura demostrar también el lado humano de Jesús. De tal manera que San Juan procura mostrarle a sus lectores que Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, pero también dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De tal manera que lo que procura el escritor sagrado, el discípulo amado, es que el Hijo de Dios tiene una doble naturaleza. Es Dios, pero también tiene una naturaleza humana. Es quien ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y registra 3 palabras. Juan: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo: he ahí tu madre. Miren, hermanos, la totalidad del Evangelio de la gracia. Porque no solamente tiene que ver con el aspecto espiritual del ser humano. No solamente el Evangelio de la gracia transforma el corazón, sino que el Evangelio de la gracia abarca la totalidad de la vida. De tal manera que ahora Jesucristo se enfoca en la vida actual. Ya le ha dado esperanza al ladrón. Ya ha ofrecido el perdón gratuito de cada pecador. Pero ahora se enfoca en las adversidades, en las dificultades, en las pruebas que enfrentamos en la vida actual. De tal manera que Jesús pone al cuidado de Juan, el discípulo amado, a su propia madre. De ninguna manera aquí se representa que la iglesia o los creyentes deben tener a María como su propia madre, como lo dice la tradición. Lo que Jesús asegura es que su madre no quede desprotegida. Se dice que para este momento histórico José ya no estaba con ella. Por eso es que decimos que Jesús ahora fija su mirada en los asuntos de la vida diaria, en los asuntos que tienen que ver con nuestra salud emocional, nuestra salud física, y por eso es que no quiere que quede desprotegida su madre, y se lo encomienda a Juan, y él cumple fielmente. Lo que se deriva de la tercera palabra es que hay una instrucción para cada creyente. Y la instrucción de Jesucristo para cada creyente es que provean y protejan a los que lo necesitan, a su propia familia primeramente, y también a los que les rodean.
primero a los de la propia casa. El apóstol Pablo dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Después a los demás, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Con la tercera palabra, Jesús pone de manifiesto que muestra su amor, su cuidado providencial hasta la muerte, que amó a los suyos hasta el fin, y aún estando en la cruz manifiesta su amor, su cuidado por los suyos, ese amor que excede todo conocimiento y que nos ha dado la vida a nosotros y que nos ha dado también una nueva familia, la familia de Dios. Jesús protege a los suyos en esta vida actual. Ahora escuchemos la cuarta palabra. Y la cuarta palabra lo tiene considerado Mateo y Marcos. Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Ellos solamente citan esta palabra de Jesús en la cruz y después registran que al final Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Solo la cuarta palabra encontramos en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Mateo dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y Marcos dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. La diferencia de pronunciación lo encontramos porque Mateo cita las palabras en hebreo, Elí, Elí, y Marcos cita las palabras en arameo, Eloí, Eloí. Y Mateo procura pronunciar las palabras en hebreo porque sus lectores originalmente son los judíos y son los más ortodoxos, y por eso Mateo quiere que los judíos vean que Jesús es el Mesías anunciado, anhelado y esperado. Y son palabras que se citan del Salmo número 22. Y estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras que hablan precisamente de una experiencia de abandono. El abandono de Dios ante el pecado de la humanidad. Dios no puede ver el pecado. Dios no tolera el pecado. Y por eso abandona a Jesucristo en esa cruz del Calvario. Porque aun y cuando Jesús no es un pecador, en el momento que está siendo crucificado, en el momento de la cruz, Él está llevando el pecado de toda la humanidad y Él está pagando el precio de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso Jesús, al llevar el pecado de la humanidad, siente el abandono de Dios, porque Dios no tolera, no permite el pecado por su santidad. Y por eso es que Jesús exclama en ese momento que lleva el pecado de la humanidad. Esta es la palabra que nos lleva al clímax del perdón, porque Jesús está llevando el pecado de todos nosotros. Y por eso dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios
queda de lejos y siente Jesús el pecado de todos nosotros y el abandono mismo de Dios, y dejar el testimonio con este clamor de angustia, de sufrimiento, de dolor, de soledad por el pecado de su pueblo. Clamor de angustia, clamor de abandono, clamor de soledad. Y la intención es que los judíos vean que ahí está el Mesías que vino a liberarlos, pero no de la opresión política como se pensaba, sino de la maldad, llevando el pecado de muchos. Y se cumple la profecía de Isaías 53. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si alguna vez, hermanos, en nuestra vida cotidiana hemos sentido la angustia del abandono de Dios, es porque con toda seguridad nos hemos hecho conscientes de que somos pecadores. Y eso es bueno, porque eso habla de un arrepentimiento, porque eso habla de una regeneración, porque eso habla de la necesidad del perdón de nuestros pecados. Y cuando podemos sentirnos abandonados por Dios por culpa de nuestros pecados, es el momento en el cual podemos acudir a la cruz de Cristo, a la cruz de la gracia, a la cruz de misericordia, para dejar allí nuestro pecado y ser limpiado por Jesucristo, porque Él padeció por el pecado de todos nosotros, y Él puede compadecerse de aquellos que aún viven engañados por el pecado, y nos llama a volvernos a Dios y no sufrir el abandono de Dios. El lugar eterno de castigo, el infierno, precisamente es un lugar del abandono de Dios, porque Dios no estará jamás en ese lugar. Él estará en el paraíso con su pueblo. Y en la quinta palabra, que lo encontramos en San Juan capítulo 19, el versículo 28, y la sexta palabra también lo encontramos en el versículo número 30. Juan, el discípulo amado, ahora nos lleva a la conclusión de los sufrimientos de Jesucristo. Está terminando la obra de redención, la humillación de Jesucristo. Y para que la Escritura se cumpliese, dice San Juan, porque el cumplimiento de los anuncios proféticos mesiánicos está llegando a su fin. Y es una evidencia contundente de la veracidad del Evangelio, de la veracidad del Hijo de Dios, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana de Jesús. Y Juan hace referencia al Salmo 69, 21, cuando dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y Juan lo que quiere dejarnos claro es la humanidad de Jesucristo cuando dice: tengo sed. Y había por allí, en el tiempo que Juan escribió, diferentes herejías. Una se llamaba docetismo. El docetismo enseñaba que Jesús no fue un verdadero ser humano, sino que tuvo una apariencia de ser humano, pero que en realidad no era un ser humano, era un espíritu, era un fantasma. Sin embargo, Jesús como ser humano
tiene sed, padece sed. Y en sus últimos momentos de angustia, en su agonía final, da evidencia de su naturaleza humana: tengo sed. Y como toda la Escritura se debe cumplir, llega el momento para concluir el plan de Dios. Y entonces escucha el clamor de Jesús: consumado es. Todo está terminado. La obra de redención, los sufrimientos de Jesucristo, el Evangelio de la gracia ha sido consumado. Todo fue cumplido. Eterno de Dios. Nadie actuó por sí mismo, ni Judas quien lo traicionó, ni los soldados romanos que lo crucificaron. Nadie actuó por sí mismo. Nada de lo ocurrido en la cruz fue un mero accidente. Todo estaba preparado para que así ocurriera. Por eso dice Jesús: todo está consumado. Aún en la cruz del Calvario, aún cuando Jesús está en su agonía, Dios no pierde el control de las cosas. Y todo está debidamente controlado por la soberanía de Dios. Incluso la adversidad, incluso ese momento de la agonía de Jesús, incluso ese momento oscuro de ese día viernes, porque todos los acontecimientos en esta historia de la humanidad son parte del gran plan que Él está realizando en medio de nosotros. La obra, el plan de Dios, el plan de salvación está concluido. Por eso es que cuando San Pablo dice: y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. No glorificará, porque la obra de salvación ha sido completa. Ni le falta, ni le sobra. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. La obra de salvación no es parcial. No somos medianamente salvos o medianamente perdidos. Somos completamente salvos por la gracia de Dios. Hay que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. La cruz de Cristo, con todo su dolor y sufrimiento que hoy nos recuerda, nos asegura que Dios tiene en sus manos todo lo que hoy somos, todo lo que hoy queremos, la seguridad de nuestra salvación, y que Él está actuando para que todo llegue a su plenitud en el día final, cuando ahora gocemos de la plenitud de esta obra que ha sido celebrada en la cruz del Calvario. Vivamos hoy con esta enseñanza de la cruz de Cristo. Vivamos con plenitud nuestra salvación. Por eso no podemos vivir vidas derrotadas, vidas a medias. Vivamos en plenitud nuestra salvación, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice Pablo. Y ha llegado el momento para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Y concluye el sufrimiento de Jesús en la cruz. Mateo y Marcos solamente dicen: Jesús clamó a gran voz y expiró. Y Lucas registra esta expresión, que es una cita de las palabras del Salmo 31. Un clamor de confianza, un clamor de seguridad, pero también es un clamor de liberación de la angustia que le han causado sus enemigos. Y descansa el Señor cuando dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios
de verdad. Como lo dijera también Juan Sebastián Bach, ven, dulce muerte, descanso en el Señor. Y con estas palabras, pues, Lucas sigue afirmando, Jesús es el Hijo de Dios, porque dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Lucas afirma la confianza que a pesar del drama sufrido, Dios ha cumplido su propósito al permitir que su Hijo muriera una sola vez en la cruz del Calvario. Hoy se nos recuerda que tenemos la seguridad que si abrazamos el Evangelio de Jesucristo, Dios nos libra y nos librará de cualquier angustia, incluso la de la muerte y del abandono. Podemos tener la confianza de que nuestro ser le pertenece a nuestro Padre, tanto en la vida como en la muerte. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Alabemos el nombre glorioso de nuestro Salvador. Depositemos nuestra vida en sus manos y estemos listos para su servicio. Y disfrutemos su acompañamiento de manera continua en nuestras vidas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén.